A ver, chicos, cuando nosotros vamos a hacer una evaluación de un paciente, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, al paciente y segundo, al propietario, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que estudiar no solamente al paciente, sino al tipo de propietario al que le estoy enfrentando, ¿ya? ¿Qué significa esto? Ya que hay propietarios que tranquilos no van a permitir que tú hagas absolutamente todo con tu perrito, con tu perrito. Pero hay propietarios que no, que son muy nerviosos o que vas a tomar la muestra de sangre y se te van a desmayar al costado. Entonces eso también va a pasar, ¿ya? Entonces hay que ver más o menos, hay que conocer también al propietario que vamos un poco a hablar, a hacerle las preguntas, ¿ya? Siempre cuando nosotros nos comuniquemos con un propietario es importante que nos ganemos su confianza. Es importante sobre todo demostrar seguridad, ¿ya? Porque si ustedes un poco que me tambalean, dudan al momento de preguntar, ya se pegaron, ¿no? Porque ese señor ya no te va a decir absolutamente nada. No va a dejar que tú investigues a ver si encuentras algo, ¿ya? Entonces, siempre con mucho cuidado, ¿ya? Cuando nos dirigamos hacia las personas, ¿no? Y desde que uno entra, se saluda, ¿no? Ustedes entran y dicen, hola, profe, ¿qué tal? Hola. No, ¿no? ¿Cómo se saluda cuando uno entra? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señor, señora, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Ya? Ustedes no están hablando con su mamá, ni con su hermanita, ni con nada. Siempre el respeto desde el inicio, ¿ya? Igual, cuando lleguen a las consultas, no van a decirle, hola señor, ¿cómo está? ¿No? Siempre, buenos días señor, buenas tardes, buenas noches, ¿ya? Con respeto. Así sea un chiquillo de 15 años, por así decirlo, se le saluda igual, ya no se le dice, oye, ¿y para qué vienes? ¿No? ¿Cierto? Buenos días, ¿no? Y empezamos la consulta. Chicos, siempre el respeto ante todo. ¿Ya? Si nosotros no demostramos ese respeto hacia todas las personas, no vamos a adquirir la misma respuesta, ¿no? ¿Ya? Entonces siempre hay que tener cuidado. Ahora, eso es uno, ¿ya? Igual van a haber aquellos propietarios que son, en verdad son, por así decirlo, se creen un poco superiores, ¿no? Y a veces pasa con algunos que son médicos, que son abogados, ¿no? Entonces ellos creen que por la profesión, ¿no? que realizan son superiores a uno, ¿ya? Entonces eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Porque uno tiene que manejar con mucho cuidado a este tipo de personas, ¿ya? Siempre hay que ser claro, siempre hay que ser directo, ¿bien? Entonces, y otra recomendación que les voy a dar es que en adelante, ¿no? Cuando ustedes realicen cualquier tipo de procedimiento con el paciente, siempre sea bajo autorización del propietario, ¿ya? Si ustedes quieren sacar un examen de sangre, si ustedes quieren hacer esto, hay que explicarlo, ¿no? Por si acaso se va a hacer esto, de esta forma, lo está autorizando, sí, no. Y si nosotros vemos que el dueño se nos puede poner medio pesaditos, incluso les hacemos firmar un documento, ¿ya? Que está autorizando hacer tal prueba, que no está autorizando hacer tal prueba. ¿Por qué? Porque también nos puede pasar que ellos dicen, no, a mí nadie me dijo que iba a ser así, ¿no? Por ejemplo, la cistocentesis. ¿No saben qué cosa es la cistocentesis? ¿En qué consiste? Punchar directamente la vejiga, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces, si no le damos bien o por ahí tienen alguna alteración anatómica, le damos a la mamaria, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Hematoma, ¿no? Enorme en la piel, ¿no? Entonces, el dueño que va a decir, le has pegado a mi perro, que le has hecho, te voy a demandar, maldito, etc. ¿Ya? Entonces, siempre cada procedimiento que ustedes hagan hay que ser previa autorización, previa explicación de cómo se realiza. Hay que tener mucho cuidado, chicos, porque ustedes ya van a salir a la época en la cual el dueño... Agarra tu perrito. Queremos hacer una evaluación. Sí, sigue mi canción. ¿Ya? Hay que tener nuestro material de trabajo, ¿ya? De manera personal, ustedes siempre tienen que tener ¿qué cosa? ¿Ya? Entonces, si no tenemos dinero, de repente para comprar unos
de marca por ahí que puedo comprar unos más económicos. Hay para todo tipo de bolsillo, en realidad no se tiene que jalar tampoco el pelo con un estetoscopio, ¿ya? Pero les recomiendo que si usen uno de manera personal, porque esto de acá pues igual entra al ser uno, ¿no? Entonces necesito esperar, ¿ya? Este estetoscopio, por ejemplo, es el veterinario, y el veterinario se caracteriza porque es de una sola campana. Esta es la campana, ¿ya? ¿Por qué? Porque es de una sola campana, porque así el sonido se concentra, ¿ya? En un solo lado, ¿bien? ¿Ya? Entonces, no está mal usar los otros por si acaso, ¿ya? Si con el tiempo agarran la práctica, ¿no? Y pueden ocultar con sus estetoscopios. Incluso hay unos chiquitos que son los neonatales, ya que tienen la campana bien chiquita, ¿no? Y eso, por ejemplo, es bien útil para perritos como los chihuahuas, ¿no? Que son, o para los cachorros, ¿no? Que nos ayuda a enfocar el sonido, ¿ya? Listo, ese es uno. ¿Qué más? Ya, por ejemplo, ¿qué cosa es? Que sí tienen que tener siempre el termómetro, ¿no? Les recomiendo que siempre usen un termómetro digital, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno, que marca más rápido, ¿ya? Y dos, que no hay riesgo de que se pueda romper, ¿no? Como un termómetro de mercurio, imagínate que se te rompe el termómetro antes de ya, porque evidentemente el perro no siempre se va a quedar quieto, ¿no? Mientras tiene una temperatura por ahí que se mueve, los gatos peor todavía, ¿ya? Entonces esa es una. ¿Qué más tienen que tener siempre? La linterna, ¿no? Lo que viene a ser la linterna, ¿ya? Pueden usar esto, una linterna con su celular. Yo les recomiendo que usen una linterna independiente de su celular, porque a veces pues uno está con las manos sucias, ¿no? Lo que agarra el animal, no sé si el animal está ensangrentado y tú desbloqueando tu pantalla, y te lo vas a poner acá, en la cara, ¿ya? Entonces hay que tratar de separar, ¿ya? ¿Qué más siempre? Hay algo que siempre se pierde en los veterinarios, el lapicero, ¿no? El indeleble. ¿Ya? El indeleble nos ayuda a marcar muchas cosas, ¿no? Tomamos la muestra, marcamos tubos, rotulamos, separamos, etc. Entonces, algo que nos ayude a tener un marcador también es importante, ¿ya, chicos? Y por ahí hay algunos materiales más que nos pueden ayudar, ya, por ejemplo, a mí me gusta cargar esto también, ¿no? Que es esto, ¿cómo se llama? Yo lo mostré en la clase. No, no es una vagina. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Espéculo vaginal, ¿cierto? Nos ayuda a ver, ¿no? Intravaginalmente qué cosas podemos encontrar, ¿ya? Y ya, ¿no? Principalmente esos son sus materiales de trabajo, ya, que siempre deben tener. El espéculo es algo que, bueno, si pueden conseguirlo, bacán, ya, es bien útil porque no todas las veterinarias lo tienen, ¿ya? Y es parte de su relación, ¿bien? Listo. Ahora, respecto a lo que es la evaluación del paciente, ¿no? Como les dije, desde que entra el paciente yo ya estoy observando, ¿no? Si el paciente está atento a lo que pasa alrededor, cuál es la relación que tiene con el propietario, porque nos va a pasar que nos encontramos con perritos que quieren estar cargados todo el tiempo. Entonces, si tú vas a agarrar ese perro te va a morder probablemente, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado y siempre hay que preguntar: señor, ¿su perro muerde? ¿No muerde? ¿Se deja agarrar? ¿No se deja agarrar? Entonces, hay dueños que sí son sinceros y te dicen: sí, sí muerde, ¿no? Pone sal o pone un collar isabelino, por último, que nos ayuda un poco a manipular, a trabajar con ellos. Y en casos más extremos, por último, le dice: señor, ¿sabe qué? El perrito está muy inquieto con usted. Entonces, o lo haces salir al dueño o te llevas al perro a otro lado, a otro ambiente donde te permita evaluar, ¿verdad? Pero siempre avisando, ¿correcto? Entonces, ya desde que yo veo al paciente, yo ya más o menos sé, no sé si es un paciente que se va a dejar tocar o no. Y hay perritos que ustedes lo van a ver, que están como que acorralados, no quieren que ningún otro perro se le acerque, son perritos muy nerviosos, ¿no? Son perritos muy ansiosos incluso. Y hay perrito ansioso, es perrito que puede, que no sea agresivo normalmente, pero puede volverse agresivo al momento de que uno lo va a agarrar. Entonces hay que tener cuidado, chicos, ¿ya? Uno no sabe si ese perro está vacunado, uno no sabe si ese perro viene con neutrospira, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Eso hay que observar.
Y para agarrar al paciente siempre hay que ponerse guantes, ¿no? Siempre los guantes, ¿ya? Porque los guantes van a ser como que nuestra primera barrera de protección, ¿ya? Porque no sé a qué tipo de paciente me estoy enfrentando. ¿Bien? Entonces eso también. A ver qué pasa si el perrito tiene sarna, a ver, ¿no? Ya estoy contagiada, ¿no? Por cogerlo nomás, ¿ya? Si ya leptospira, ya, ¿no? Si me lamió, si me mordió, peor todavía, ya me puedo haber infectado incluso, ¿ya? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿bien? Entonces, pesamos al animal, evidentemente, sacamos la reseña, todo, y de ahí viene, bueno, después que vamos a anamnesis y todo, la evaluación clínica del paciente. Ya la evaluación clínica tiene un orden, ¿no? Y el orden es desde la cabeza hasta la cola, ¿no? Entonces, dependiendo cuál sea el motivo de la consulta, mi evaluación clínica puede volverse más específica hacia un sistema o no. Eso ya lo hemos visto. Hay un examen físico general y hay un examen físico ya específico. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si no me viene con signos neurológicos, ¿para qué le hago mi glucosa? ¿No? Tendría que ser algo muy puntual, no como vimos hace un rato, ¿ya? Entonces, empezamos desde la cabeza hasta lo que viene a ser la cola, ¿ya? Entonces, mi evaluación, permíteme, ¿cómo se llama? Duvet. Duvet. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué es lo que yo tengo que ver? ¿No? Si el paciente, para empezar, me mira, no me mira, ¿no? Eso, evalúo, abro la boca, ¿y qué es lo que tengo que evaluar? ¿No? Desde que llega, ¿cómo evalúo la coloración de las mucosas? Le levanto el labio, ¿ya? Y ahí veo mucosas rosadas, rosada pálida, ¿qué otros colores hay? ¿Cómo? Hiperémico. Ah, ya, hiperémico. Congestivas, ¿no? Congestivas, ¿cierto? ¿Qué más evalúo ahí una vez que le levanté el labio? Tiempo de llenado capilar. Tiempo de rellenado capilar, ¿no? Lo primero que evalúo es tiempo de rellenado capilar. ¿Y cómo hago eso? Sí. Presión, ¿no? Mi dedo y ahí voy. ¿Cuándo es normal? Menos de 2 segundos. Menos de 2 segundos. ¿Ya? Pero menos de 1 segundo es normal. Depende. Ya va a depender. Porque si estoy con un paciente congestivo con menos de 1 segundo, hay algo raro. Y si es un paciente sano, normal, mucosas rosadas, menos de 1 segundo está bien. Entonces, ahí viene, por eso es que la valoración por lo general es de 1 a 2 segundos. ¿Ya? Ven que las constantes pueden variar dependiendo del paciente. ¿Bien? ¿Qué más? No, bueno, si es que yo quiero evaluar cavidad oral, ya le abro la boca. No como le abro la boca al perro, siempre con cuidado, chicos, también. Ya porque no sabemos si el perro va a morder, ¿no? Los costaditos y debajo la mandíbula, ¿no? Y rápidamente puedo evaluar lo que es la boca, ¿ya? Si quiero evaluar encías, dientes, pues ya abro más profundo, de repente jalo lo que viene a ser el labio y veo, ¿ya? ¿Qué otra mucosa también podemos evaluar? ¿No? La conjuntiva, ¿no? Entonces jalo lo que viene a ser esto el párpado y veo, ¿no? Y de esto también yo puedo evaluar el globo ocular, ¿no? Si el globo ocular está bien, si el globo ocular está retraído, ¿no? Si está retraído, ¿qué me puede indicar? Una deshidratación moderada, ¿cierto? ¿Cuánto es el porcentaje de deshidratación? Normal. Un paciente no deshidratado, ¿cuándo se considera? Menos del 5%, ¿cierto? Un paciente ya 6, 7 es una deshidratación de moderada, 8 ya es una deshidratación moderada, 9 ya es una deshidratación severa. ¿Bien? Entonces, ¿qué más? Una vez que vi lo que viene a ser la mucosa a nivel de lo que es la conjuntiva, ¿no? El tiempo de rellenado capilar, ¿cómo se evalúa? Perdón, el tiempo de deshidratación, ¿cómo se evalúa? El pliegue cutáneo, ¿no? En el caso del pliegue cutáneo, chicos, esto puede variar, ¿ya? ¿Variar de qué? De la zona, ¿ya? Porque si tú le pones acá en el cuello que hay bastante piel, el pliegue cutáneo por lo general puede demorar. Imagínate que es un Sharpei, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí,
estoy armada la carpa ahí, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces en esos pacientes donde hay mucha piel, por lo general yo les hago acá al costado, ¿no? Entonces ahí ves, ¿no? El retorno es más rápido o más lento, porque hay menos piel en esta zona, ¿ya? Así que no se roboticen con que ya quiero hacer acá me hicieron, ¿no? Ya, por si acaso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo evalúo el tiempo de llenado, perdón, el porcentaje de hidratación? Pliego cutáneo, ojos, ¿qué más? ¿Qué tienen que tener las mucosas? ¿No? Entonces, ¿cómo lo siento yo con el guante? Si se me pega, ¿no? A veces cuando está muy seca no resbala el guante, ¿no? Entonces yo ya sé que está muy deshidratado este paciente. Bien, ¿qué más tengo que evaluar? De ahí viene la parte de los nódulos linfáticos, ¿no? Empiezo, ¿ya? Acá los mandibulares, los preescapulares en vaca, ¿cómo se llama en perro? Cervicales superficiales, ¿no? Axilares por acá. Inguinales. ¿Dónde se miden los inguinales, chicos? Se miden por acá, ¿ya? No es que se vayan acá. Acá no están. Están más hacia ventral, ¿ya? Están ligeramente hacia ventral, ¿ya? Y los últimos que vienen a ser los oblicuos. Entonces, ustedes ven, yo hago la evaluación de los nódulos al mismo tiempo, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. No es que yo toco uno y digo, está normal. Siempre es par, ¿ya? Siempre se evalúan los dos al mismo tiempo, ¿correcto? Bien. ¿Qué más? Entonces ya evalué lo que vienen a ser nódulos. ¿Qué otras constantes son básicas? Frecuencia cardíaca. Entonces con mi estetoscopio evalúo frecuencia cardíaca. Ahora, puede ser que me enfrente a perritos que están como que areando un montón. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me cierro la boca un ratito, ¿no? Detecto el sonido del corazón y ya es que si quiere que lo pueda ver, ¿no? Y ahí yo ya me quedo con ese sonido. ¿Dónde se mide la frecuencia cardíaca? A la altura del codo. ¿Qué cosa hay ahí? Los espacios intercostales. ¿Cuáles son? 3, 4, 5 y 6 dependiendo de la raza, ¿no? Si es un paciente muy grande puedo llegar hasta el 6, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que evaluar cuando escucho el corazón, además de la frecuencia cardíaca? El ritmo, uno, y los sonidos cardíacos, ¿no? Los sonidos cardíacos. ¿Qué válvula se evalúa acá? ¿Qué válvula se evalúa el corazón acá, en el lado izquierdo? Pulmonar, aórtica, mitral, ¿no? Por eso le llaman PAM. Pulmonar, aórtica y mitral. Y del lado derecho, ¿quién queda? ¿Quién queda? La tricúspide, ¿no? Queda la tricúspide por el lado derecho, ¿ya? Entonces, determino mi frecuencia cardíaca, determino mi ritmo, ¿no? Y oculto siempre ambos lados, chicos. De repente por acá determino toda la frecuencia cardíaca, todo lo que ustedes quieran, pero siempre ocultar también el lado derecho. Se oculta ambos lados. ¿Listo? Después de eso, ¿qué más? El pulso, ¿no? Entonces, me pongo mi estetoscopio, oculto frecuencia cardíaca y pulso al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Qué pulso es este? El pulso femoral, ¿no? Es uno de los más centrales que hay, ¿ya? Y después del pulso femoral, ¿a dónde me tengo que ir? Al tarsal, ¿ya? Entonces, pulso tarsal, ¿por qué? Porque es el más periférico. Entonces, ¿qué pasa si tiene pulso femoral y no tiene tarsal? Uno, podríamos sospechar una presión arterial baja. ¿Qué más? No. En deshidratación también podemos tener un pulso tarsal débil, pero femoral fuerte. ¿Dónde más? Hipotensión, deshidratación. ¿Quién más? Hipo.
Hipovolemia, ¿no? En hipovolemia. Si hay hipovolemia, la sangre se centraliza, ¿cierto? Y la parte más periférica va a quedar un poquito descuidada para el cuerpo. ¿Ya? Entonces, tarsal también tengo que tocar siempre, ¿ya chicos? Siempre oculten tarsal. ¿Ya? ¿Qué más? Una vez que terminé frecuencia cardíaca y pulso y eso, ¿qué sigue? La parte respiratoria, ¿no? Miro la respiración, ¿ya? Frecuencia respiratoria en el perro, ¿hasta dónde es normal? Hasta 40, ¿cierto? Hasta 40 se puede considerar normal, ¿ya? Tipo de respiración. Tórax abdominal. ¿Y cuándo es normal? Tórax abdominal y... Abdominal es normal. Torácica, ¿cierto? Si el paciente está muy tranquilo, de repente está con una respiración lentamente torácica, no es nada malo. Ya tórax abdominal también es normal. ¿Cuándo está alterada? Cuando hay una respiración abdominal. ¿Ya? ¿Qué más? Si la respiración es superficial, si la respiración es profunda, por ahí que también está afectando mucho esfuerzo al respirar. ¿Listo? Y de ahí viene la parte de auscultar. ¿Ya? Auscultamos el campo pulmonar. ¿Ya? ¿Cuáles son los ruidos pulmonares alterados? Crepitaciones. Sibilancias. Se acabaron los ruidos. ¿Ah? Crepitaciones. ¿Cuándo son las crepitaciones, chicos? Cuando hay, ¿qué cosa? Cuando hay líquido, ¿cierto? Cuando hay líquido, ¿en dónde? Intraalveolar, por ahí en el espacio intersticial también, ¿no? Entonces, ¿quiénes nos generan líquido ahí? ¿Qué enfermedades? Las inflamaciones como las neumonías, ¿qué más? Y los edemas, ¿cierto? Los edemas. Entonces, si yo escucho crepitaciones, por ahí que ya más o menos puede estar pasando eso. ¿Quiénes más pueden generar crepitaciones? Las neoplasias, ¿no? Si la neoplasia genera inflamación, líquido inflamatorio, también voy a escuchar crepitaciones, ¿ya? Y las crepitaciones de las neoplasias son bien fuertes. Son así como burbujas grandes que se revientan adentro, ¿ya? Sí, en algunos casos sí, dependiendo de la gravedad, ¿ya? Sibilancias, ¿cuándo son las sibilancias? Cuando hay ¿cómo es eso? Cuando se contrae la vía respiratoria. Cuando se contrae o cuando disminuye el diámetro de la vía respiratoria, ¿cierto? Entonces suena como un silbido, ¿ya? Eso se le llama la sibilancia. ¿Cuándo tenemos eso? En pacientes asmáticos, ¿qué más? En la bronquitis, ¿cierto? En la bronquitis aguda, crónica, igual nos genera sibilancia, ¿bien? ¿Qué otros ruidos pulmonares hay? Chicos. Ya se viene el examen. ¿Ah? Estertores es lo mismo que crepitaciones, ¿ya? Algunos le dicen estertores, algunos le dicen crepitaciones. Es lo mismo. El roce, ¿no? El dichoso roce pulmonar, ¿cierto? El sonido del roce que normalmente aparece pues cuando hay roce, ¿no? De las pleuras, ¿ya? ¿Qué más? El roncus, ¿no? El roncus es un sonido como apagado, ¿no? Que normalmente lo vamos a escuchar en los pacientes asmáticos, ¿ya? Es inflamación tanto del parénquima como de la parte respiratoria, ¿no? Y es un sonido que aparece porque ya es cambios crónicos, ¿no? Dentro de la vía respiratoria. Entonces es un sonido que normalmente lo vamos a escuchar, por ejemplo, en el asma felino, ¿ya? Eventualmente, ¿no? Ya con la práctica lo... ¿Ya? Entonces, ¿cómo ausculto pulmón? ¿Qué se tiene en cuenta para auscultar pulmón? ¿Ah, chicos? Delimitar el área pulmonar. ¿Cómo delimitamos el área pulmonar? ¿De dónde a dónde?
dónde? Todo ángulo caudal de la escápula, ¿no? Y más o menos entre la 10ª costilla, ahí está mi campo, ¿cierto? Entonces ahí oculto. Y ahí oculto todos los lóbulos, ¿no? Caudal, en el lado izquierdo, caudal craneal, en el lado derecho, craneal medio caudal. ¿Ya? Entonces, mi patrón para ocultar pulmones. Oculten en todos los campos. ¿Por qué? Porque a veces nos vamos a enfrentar a que solamente el lóbulo craneal está afectado, solamente el lóbulo caudal, solo el lóbulo medio. ¿Depende de qué? De las enfermedades. Ya muchas veces los edemas, por ejemplo, se localizan en craneal y medio. ¿Ya? Las neumonías son un poquito más diseminadas. Las metástasis, peor, ¿no? La metástasis la vas a escuchar en todos los pulmones, en todos los campos. ¿Ya? Sobre todo cuando son severas. ¿Bien? Listo. ¿Qué más? Ya evalué eso. ¿Qué otra cosa es común evaluar? La temperatura, ¿cierto? Mido la temperatura. ¿Cómo se mide la temperatura, chicos? Es intrarrectal. No meto el termómetro y siempre pegado a la mucosa. No lo vayan a poner nomás ahí porque no le van a medir al cierre. ¿Ya? Y la evaluación abdominal. ¿Cómo se realiza la evaluación abdominal? 3 regiones: abdomen craneal, abdomen medio y abdomen caudal. ¿Cómo se realiza la palpación abdominal, chicos? La palpación siempre empieza suave. No siempre evaluamos al paciente suave y de ahí vamos presionando y vemos hasta dónde nos permite el palpar. ¿Ya? No hagan esto ni esto porque le va a doler. Pues ustedes hacen eso y el perro se va a poner duro. No le da dolor. No, ¿cierto? Entonces, siempre la evaluación abdominal es, vamos midiendo al paciente. No siempre empezamos suave en los 3 lados, ya, y siempre con las 2 manos. ¿Ya? Si ya suave no pasa nada, empiezo a profundizar un poco más. ¿No? Empiezo a profundizar y veo si el paciente tiene algún tipo de rechazo. Si no lo hay, hago una palpación más profunda. Nos vamos a enfrentar a veces a pacientes, sobre todo los de pancreatitis crónica, que ellos solamente sienten dolor a la palpación profunda. Ya no sienten dolor así nomás. ¿Ya? Ahora, el dolor abdominal. ¿Cuándo se presenta dolor abdominal? Cuando el problema viene ¿de dónde? ¿Ah? Puede ser digestivo. ¿Qué más? Pancreatitis es digestivo. ¿Qué más? Reproductor, ¿cierto? ¿Qué más? Urinario. ¿Y qué más? El dolor abdominal puede ser vegetativo visceral o puede ser somático. ¿Ya? ¿Qué significa somático? Relacionado a quiénes. ¿Qué cosa es somático? La parte muscular, ¿cierto? La parte muscular neurológica. Entonces, el paciente con dolor en la columna puede también presentar un abdomen tenso. No necesariamente es, como es náusea, es pancreatitis, señor, ¿no? Cuando le está doliendo solo la columna. ¿Ya? Entonces, recuerden, el dolor abdominal no solamente quiere decir que sea vegetativo, también puede ser somático. Hay que saber diferenciar, hay que evaluar al paciente. Entonces, esa es la evaluación general del paciente. Ya después viene la evaluación específica, porque una vez que ustedes tengan todos estos datos, ya un poco con lo que les ha contado el propietario, un poco que entendemos el motivo de la consulta, vamos a poder saber a dónde dirigirlo, ¿cierto? Si es un tema respiratorio, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me faltaría para un tema respiratorio? Ya, bueno, reflejo de oxígeno. ¿Cómo se hace el reflejo de oxígeno? Me levanto el paciente y sentimos en la base, ¿no? En la base, casi entrando a lo que viene a ser el tórax, ahí se hace el reflejo de oxígeno, ¿ya? No se hace ni por acá, ni por acá, por si acaso. El reflejo de oxígeno se hace abajo, ¿ya? Si yo toco acá, siento la tráquea, hago una presión, ¿no? Si el paciente tose,
hay una inflamación de la tráquea. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué más? Si es respiratorio, ¿qué más tengo? ¿Qué me falta evaluar? Ya, veo las fosas nasales, ¿no? De repente toco la parte de los senos paranasales por si siente algún dolor. ¿Y qué más? Algo muy importante. Saturación. Saturación de oxígeno. ¿Cómo se mide la saturación? Con un pulsioxímetro, ¿no? ¿Dónde lo pongo? Lo puedo poner acá. Si el paciente muerde o algo, lo pongo en la oreja. Si no, ¿en dónde? En las almohadillas, más en los gatos o en los cachorros, ¿ya? En la mucosa también. Es hembra, ¿no? En la mucosa vulvar, ¿cierto? Si es macho, en el pene, ¿no? En la mucosa peniana. Bien, entonces ahí tenemos lo que viene a ser la parte respiratoria. Si yo sospecho de algo cardíaco, ¿qué me falta? La presión arterial, ¿cierto? Me falta la medición de la presión arterial. Bien. Listo. ¿Qué más? Hay algo que me olvidé mencionar, la condición corporal, ¿no? Eso también es importante apuntar inmediatamente. ¿Ya? Si es digestivo, ¿qué evalúo? Cavidad oral, ¿no? Evalúo de repente dientes, ¿no? Todo lo que viene a ser lengua, encías. ¿Qué más? ¿Se puede evaluar esófago desde la parte externa? Sí, ¿no? Pero recuerda que el esófago es un órgano largo, es un órgano que tiene porciones. Entonces, ¿cómo evalúan esófago? Levantan al paciente y tocamos en la parte, justo en el ángulo de la mandíbula, ¿ya? Ligeramente hacia caudal, ahí nosotros podemos sentir una pequeña porción del esófago. Si yo toco acá, no estoy haciendo reflejo de oxígeno, ¿no? Estoy evaluando lo que viene a ser esófago, ¿ya? Si no siento nada acá, bueno, está libre el esófago, al menos en esa parte. ¿Bien? ¿Qué más? Si es digestivo, bueno, evaluación de abdomen. ¿Y qué más si es digestivo? Tengo que ver, pues, ¿no? Lo que viene a ser el ano. Me levanto la colita, veo si está manchada, la región perianal, si hay lesiones, si está escaldado. A veces en el caso de los machos, por ejemplo, cuando tienen diarreas, las diarreas se les chorrea por el testículo y tienen el testículo bien irritado. Entonces tú ves eso, es más, hay dueños que van porque el testículo está irritado y nos dicen que el perro está con diarrea, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces si nosotros vemos eso, preguntamos, ¿no? Las heces son normales, informadas, etc. ¿Ya? Ahora, si el problema es génito urinario, ¿qué tengo que hacer enfoque? ¿No? ¿Vejiga? Palpar vejiga, ¿cierto? ¿Cómo palpo vejiga? ¿Dónde lo ubico la vejiga? Abdomen medial. Abdomen caudal, ¿cierto? Abdomen caudal en la parte central. Yo palpo acá vejiga, ¿no? Acá, por ejemplo, esta niña tiene un poquito de orina. ¿Ya? No tiene mucho, pero bien. ¿Ya? ¿Qué más? Si es urinario, reviso también lo que viene a ser todo lo que es aparato reproductor que yo puedo ver. Y ahí recién, ¿no? Si el problema es esto, génito urinario, en el caso de la hembra, reviso la vulva y saco mi espéculo, reviso lo que viene a ser la vagina. ¿Ya? Si es el macho, ¿qué tengo que hacer? Exponer el pene, ¿no? Retraigo todo lo que viene a ser el prepucio y observo la mucosa peniana, observo si hay secreciones, si hay anormalidades, crecimientos, etc. ¿Ya? Entonces, eso es por la parte de génito urinario. Si es neurológico, primero, si es neurológico, ¿qué tengo que determinar? Si es central o si es periférico, ¿no? Entonces, una vez que yo ya más o menos por ahí, escala de Glasgow, ese es uno, ¿no? Y evalúo reflejos, ¿no? ¿Cómo se evalúan algunos reflejos? En el caso del reflejo de amenaza, ¿no? Se coge al paciente y acercamos con la mano. No le tocamos el pelo, porque si tocamos el pelo, obviamente va a cerrar los ojos, ¿ya? Solamente acercamos y vemos si hace el intento de cerrar. Entonces ese es el reflejo de amenaza. El reflejo pupilar con la linterna. Acerco la pupila. ¿Qué pasa cuando le acerque
la linterna a la pupila, ¿qué va a hacer? Va a contraerse, no va a ponerse miótica, ¿no? Y si lo saco va a volver nuevamente a hacer una midriasis, ¿ya? Esa es una, del otro también, ¿ya? Y de ahí hago lo que viene a ser lo mismo, pero opuesto. Es decir, hago en una, pero veo cómo responde la otra, ¿ya? Para ver si también el reflejo es correcto. ¿Listo? ¿Cómo sé si el perro huele? Le podemos poner algodón con alcohol, ¿no? Si yo se lo pongo y el perrito me rechaza, significa que sí siente olor, ¿no? O por último, una de las cosas que hacen también es que le ponen comida, ¿no? Como que en la mano y ven si sigue la comida o no, ¿ya? Pero a veces los perros, como son muy temerosos, por ahí que no hacen caso, ¿no? Entonces, la prueba más directa es con el algodón y el alcohol, ¿ya? Entonces vemos si el paciente huele o no huele, ¿no? Después, ¿qué otros reflejos podemos hacer? Pues el reflejo palpebral, ¿no? Si le tocamos la cara, ¿no? Para ver si el nervio facial está correcto también. Bien. ¿Qué más? ¿No? Si es un problema a nivel de cervicales. Antes que me olvide, el lipogloso. ¿Cómo se llama el lipogloso? Podemos abrir y tratamos de agarrar la lengua, ¿no? Si el paciente me rechaza, evidentemente el nervio hipogloso funciona, ¿ya? Y para lo que viene a ser la evaluación de la columna, ya la evaluación de la columna siempre empieza igual, de cervicales hasta lumbares, ¿ya? Entonces empezamos, ¿no? Empezamos a tocar, ¿no? Cada una, ¿cierto? De las regiones. Si nosotros vemos que el perrito manifiesta dolor, es porque es en esa zona donde está afectada. Entonces empezamos con toques suaves, ¿no? Para avisarle que estamos empezando a tocar, y de ahí vienen los toques que son un poquito más profundos. Ya empezamos, tocamos, y donde notemos rechazo, porque el perro se queja, pero a veces voltea, muerde, ya, o simplemente se queja, ya. Entonces, si no nos demuestra nada, bien, ¿no? Y la parte de cervicales, ya, ¿cómo evalúo la región cervical? Agarro la cabeza, levanto suavemente, ¿cierto? La vuelvo a bajar, ¿no? Y de ahí viene para el costado, hacia el lado derecho, ¿listo? Y hacia el lado izquierdo, pero siempre despacio, ¿no? Si no le van a generar una tortita, ya, para el lado izquierdo. Ya, si no se queja, todo perfecto. Ya, normalmente los perritos con problemas en cervicales no pueden ni siquiera girarle la cabeza. Al toque se quejan de dolor inmediatamente. El dolor de cervicales es bien intenso, ¿ya? Es bien intenso. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? Entonces, y en lo que viene a ser la columna, ¿no? Por lo general los dolores de columna se enfocan acá, en toracolumbar y en lumbosacro, ¿no? Perrito con cola, también la cola hay que levantarla, hay que bajarla, derecha, izquierda. Si sospecho de una inestabilidad lumbosacra, incluso tengo que hacer una palpación rectal y dirigirme hacia dorsal, ¿ya? Y ahí, si le presiono y tiene dolor, probablemente hay un problema ahí a nivel de la unión lumbosacra. Ya, si me voy hacia ventral, ¿qué estoy evaluando? La próstata, ¿no? Si fuera un macho. Ya, si fuera un macho, la próstata hacia ventral. ¿Ya, chicos? ¿Y qué más? Otra cosa básica, ¿no? Es la propiocepción. ¿Cómo evaluamos propiocepción? Le volteamos las patitas, ¿no? Lo ideal es que el perrito no vea, ya, para saber que lo está haciendo por inercia, ¿ya? Entonces volteamos las patitas, ¿no? Y si él las vuelve a poner en su posición normal, está bien. Si tenemos dudas, lo otro que se hace es, se caga el perrito, ¿no? Y vemos si apoya, ¿no? Entonces, a veces le tapan los ojos, ¿no? Al perrito, para que no mire, ¿no? ¿Ya? Y ahí vemos si tiene una buena propiocepción o no. Entonces, esa es la evaluación básica, ¿ya? Los neurólogos hacen una evaluación más exhaustiva, ¿no? Pero para ustedes ya más o menos determinar dónde está el problema, ya nos va a ayudar a localizar, encontrar diagnóstico y ver si podemos derivar o no al paciente. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es de manera general, ¿ya? Ahora, dime. En esta evaluación neurológica, ¿en qué momento usa la inversión? Para reflejo. Ajá, para reflejo
patelar, no reflejo también acá del talón, en el codo también, ya, el occipital. Entonces, eso es cuando ya nosotros nos queremos enfocar en una región. ¿Ya? Pero para llegar a ese tendría que saber, o sea, ver que no tiene el otro reflejo. Para nosotros llegar a cuándo determinar eso, porque vemos algunas características, ¿no? Vemos si hay hipotonía muscular, ¿no? Vemos si el paciente cuando yo hago esto no pisa, no tiene una buena propiocepción, o si la tiene, pero igualmente muestra hipotonía muscular, entonces ahí yo empiezo a buscar más, ¿ya? Pero recuerda que el reflejo va hasta acá y regresa. Entonces hay que ver si es neurona motora superior o inferior. ¿Bien? Profesora, por ejemplo, yo sospecho algo respiratorio, podría ser un TIFAS, por ejemplo, también con Claro, o sea, el TIFAS te ayuda si tienes el ecógrafo, ¿no? Si no lo tienes, pues bien clínico, ¿ya? Chicos, otra cosa, desde el momento que el paciente llega a ustedes, tienen anamnesis y tienen una evaluación clínica, tienen que dar un diagnóstico clínico. Si el paciente tose, ¿cuál es su diagnóstico clínico? Proceso respiratorio no es un diagnóstico. Traqueitis, señora, su perrito tiene traqueitis, tiene una posible traqueobronquitis, pero yo ya le estoy dando un diagnóstico. Si el perrito vómitos y diarreas, una gastroenteritis, no sabemos todavía si es parasitaria, si es viral, si es bacteriana, ¿ya? Pero gastroenteritis tiene el perro, ¿no? Profesora, si las heces son con moco, viene acompañada de moco, ¿es una colitis en el colon? Cuando sospechamos de colitis, ¿qué tiene que haber? Puede haber mucosidad, sí, pero ya tú sabes, ¿cuándo sabes que el problema es en el estómago o el problema es en el colon, en la heces? Sangre El roja. color de la sangre, ¿no? Si la sangre es un color oscuro, podría ser el estómago. puede ser más arriba porque es sangre digerida, ¿no? Si es un rojo intenso, es más abajo, ¿no? Mientras más fresca la sangre, es más distal la lesión, ¿ya? Entonces, por lo general, la colitis es un rojo bien intenso, ¿no? Bien, ¿ya? Entonces, a veces perritos se secan sangre pura, ¿no? Ese es el colon, definitivamente. ¿Ya? Entonces, si tú tienes eso, ¿qué le vas a decir al propietario? Una colitis, una enterocolitis, ¿ya? Entonces, siempre su diagnóstico clínico. Si el problema es central, ¿qué podría ser? ¿Qué le dices ahí? ¿Qué flores le hacen ver? ¿Ah? Le podríamos decir de repente, si estoy sospechando de una presión intracraneal elevada, de repente hay un TEC, ¿no? De repente hay una hidrocefalia, una sospecha, ¿ya? Pero por lo general un diagnóstico clínico sería de repente una meningitis, ¿no? Porque de todas maneras se van a inflamar las meninges, una encefalitis, ¿no? Puede ser de origen infeccioso, no infeccioso, entonces eso puede variar, ¿bien? Pero no le vas a decir al señor o al dueño, parece que es un proceso respiratorio, porque el señor se va a su casa y se olvidó lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces si tú le das palabras técnicas, dicen, ah ya, mi perro tiene traqueitis, ¿verdad? Es cualquier cosa, ¿no? Pero es un diagnóstico. Entonces, igual, ¿no? Sí, señor, sé que su gato tiene gingivitis. Porque lo tiene, pues sobre todo aquellos que están empezando con un calicivirus, ¿no? En el caso de los gatitos, ¿ya? Entonces, siempre, chicos, paciente que lleve ustedes, paciente que tiene que tener su diagnóstico clínico, ¿ya? Ya después viene a ser el diagnóstico definitivo cuando le hacen el examen, sangre, descarte, lo que sea, y ahí ya tienen la causa final, ¿no? Dime. No, o sea, si era respiratoria y salió de los pulmones, o sea, pasa como pulmonía. Neumonía. Claro, por último, si tiene sibilancias, posiblemente una bronconeumonía, ¿no? ¿Cómo lo confirmas? Con la placa. ¿Cierto? La placa es tu diagnóstico. Ahora, si el dueño te dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Bueno, señor, habrá que hacer un lavado traqueal, sacamos la muestra, cultivamos y vemos cuál es el bicho que le genera el problema, ¿no? Pero algunos dueños no llegan a ese nivel, porque muchas veces no es necesario tampoco. ¿Ya? Muchas veces los procesos respiratorios comunes, ¿no? Se solucionan con el tratamiento que uno suele instaurar, ¿ya? Pero no se olviden de dar las opciones.
Ahora, eso sí, chicos, si ustedes necesitan hacer exámenes, no se queden cortos en pedirlo. Así se vayan, pues, no sé, a Cusco, no, Cusco tierra. Se vayan, no sé, al cono, ¿no? Más extremo de Lima, donde no hay ni desagüe. Igual, pidan los exámenes, ¿ya? Si el dueño no tiene el dinero, porque la verdad es que el dinero es un factor importante en veterinario, ¿no? Si el dueño no tiene el dinero, bueno, señor, firme este documento de que no acepta por motivos económicos, ya sea, entonces ya tienes algo que te avale que solicitaste esa crédito. ¿Y qué pasa si este perro sale y se muere? ¿Quién tiene la culpa? El veterinario. ¿No? El veterinario tiene la culpa. ¿Ya? Cuando en realidad puede haber sido cualquier enfermedad, pero no, el veterinario tiene la culpa. Entonces, Y si también le pide como que ya no quiera los exámenes, pero póngale algo para los Claro. signos, también se firma. se firma, no quiero hacer hemogramas, todas las pruebas que tú le solicitaste, no quiero hacer tal cosa, firma ya, ponemos un tratamiento y vemos a la ciega pues si funciona, ¿no? Ya, que eso pasa 1000 veces en veterinario. Ya, pero yo les recomiendo que siempre tengan algo que demuestre que ustedes, ¿no? solicitaron los exámenes para llegar al diagnóstico definitivo, ¿ya? Pero el paciente se va con un diagnóstico clínico, siempre, ¿ya, chicos? Listo. En el caso que el dueño no quiera hacer algo y tú no tengas ningún protocolo impreso, o sea, simplemente lo escribes y hace que lo firme y eso ya es válido. Ya está algo válido porque ya tiene su nombre, su DNI y su firma. ¿Ya? Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ya, chicos, vamos a hacer grupos, ¿ya?